Bienvenidos una vez a su canal de chismecito favorito, donde la novela turca y el drama de las estrellas son nuestro pan de cada día. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para enterarse de lo último, lo jugoso, lo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Porque hoy, mis queridos fans, vamos a hablar de esos dos nombres que incendian las redes sociales, que elevan las temperaturas de los sets de Grabacius Superíndice 3N, y que nos tienen a todos con el corazón Superíndice 3N en un pu más menos o su. ¿Adivinaron? Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no estoy hablando de un simple se ven guapos juntos, o me gustaría que volvieran. Estamos hablando de algo mucho profundo, mucho inesperado, un giro argumental digno de la mejor serie turca. Rense para el shock, porque hoy vamos a desentrar más menos el misterio de Truk SDS, bombazo que nadie vio venir. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, confirmaciones a medias y pistas ocultas, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque en este Rinku Superíndice 3N del Internet, siempre les traemos la verdad, la pura verdad, y nada que la verdad, o al menos, nuestra mejor versión Superíndice 3N de ella, claro. Ahora vamos al grano. Desde que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron Erkenci Kuay Pu Haro Show más menos Ador, la química entre ellos fue innegable. Traspasó Superíndice 3 la pantalla, invadió Superíndice 3 nuestros corazones, y nos hizo show más menos con un amor de cuento de hadas. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional y generando una legión Superíndice 3N de fans que hoy, aún más menos os despu copyright s. Siguen suspirando por una reconciliación Superíndice 3N. Y es que seamos sinceros, la tensión Superíndice 3N entre ellos era palpable. Los rumores de romance, las fotos robadas, las miradas Superíndice 3 cómplices, todo apuntaba a que había algo que una simple amistad. Esa química no se crea de la noche a la más menos sana. Recuerdo vividamente cada entrevista, cada aparición Superíndice 3N pública durante la promoción Superíndice 3N de Erkenci Kuay. Can y Demet se complementaban a la perfección Superíndice 3N, sus personalidades brillaban juntas, creaban un ambiente de diversión Superíndice 3N y complicidad que era imposible ignorar. Hasta los miembros del equipo de producción Superíndice 3N comentaban sobre la buena onda que había entre ellos, y ustedes saben, mis amores, que los equipos de producción Superíndice 3N lo ven todo, absolutamente todo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright ese del boom de Erkenci Kuay, cada uno siguió Superíndice 3 su propio camino. Demet se casó Superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, mientras que Can se enfocó Superíndice 3 en proyectos internacionales, probando suerte en Italia y Hungría. Y es donde muchos fans nos quedamos con el corazón Superíndice 3N roto. Vimos Superíndice 3 ese cuento de hadas que creuamos real se desvanecua frente a nuestros ojos. Demet y Oyuzhan parecuan felices. La boda fue un evento fastuoso, digno de revista. Las fotos eran perfectas, la pareja se veía enamorada. Pero como bien sabemos, mis amores, las apariencias más menos han. Y es que detrás de esa fachada de felicidad, se escondían problemas que lamentablemente, terminaron por minar la relación Superíndice 3N. Can por su parte parecua estar disfrutando de su aventura internacional. Lo vimos protagonizando series en Italia, aprendiendo idiomas, codeudándose con otras estrellas. Pero, ¿realmente era feliz? ¿O simplemente estaba intentando llenar un vacuo? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Porque a pesar de su aparente felicidad, siempre había algo en su mirada, una sombra de melancolía, que nos sacó a pensar que aún más menos se ne guardaba un recuerdo especial de Demet. Pero, y viene lo bueno, el matrimonio de Demet no duró Superíndice 3. Una o más menos o después copyright ese de la fastuosa boda, la pareja anunció Superíndice 3 su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. Copyright había pasado. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a la presión Superíndice 3N medio urtica, e incluso algunos, los osados, se atrevieron a mencionar el nombre de Can Yaman. El divorcio de Demet fue una bomba.
Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y memes. Y por supuesto, el nombre de Kanyaman resurgió superíndice 3 con fuerza. Muchos fans empezaron a más menos con una reconciliación superíndice 3N, con la posibilidad de que Kan y Demet volvieran a estar juntos. Pero, ¿eran solo ilusiones o había algo de verdad en todo esto? Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque aunque ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, las redes sociales han estado llenas de más menos pistas, de migajas de pan que nos hacen pensar que algo muy importante, pasando entre ellos. Y ustedes saben, mis chismosos favoritos, que las redes sociales nunca mienten del todo. Primero, recordemos que Kanyaman siempre ha hablado maravillas de Demet. En entrevistas recientes, ha destacado su talento, su profesionalismo y su gran corazón superíndice 3N. Incluso en algunas ocasiones, se ha referido a ella con un cariño más menos o que vamos de ese ayu de la simple amistad. Sus palabras siempre han estado cargadas de respeto y admiración superíndice 3N. Incluso cuando se le preguntaba directamente sobre la posibilidad de una relación superíndice 3N, Kan nunca cerraba la puerta por completo. Siempre dejaba una más menos rendija abierta a la esperanza, algo que por supuesto, alimentaba a los fans. Pero la verdadera bomba, lo que realmente ha encendido las alarmas, son los recientes movimientos en redes sociales. Tanto Kan como Demet han empezado a seguirse mutuamente en Instagram, después copyright ese de un largo periodo en el que se mantenían alejados. Su que esto puede parecer algo insignificante, pero en el mundo del espectáculo, estos más menos os gestos pueden significar mucho. Muchísimo. Es como una más menos una bandera blanca ondeando en el campo de batalla del amor. Además, algunos fans han notado que ambos han estado frecuentando los mismos lugares en Estambul, aunque sin dejarse ver juntos en público. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Estambul es una ciudad grande pero no tanto como para que dos personas que se evitaron durante aún más menos de repente empiecen a coincidir en los mismos restaurantes, cafeterías y eventos culturales. Acu hay gato encerrado, mis amores, y de los gordos. Incluso fuentes cercanas a la industria del entretenimiento turco han deslizado que Kan y Demet han estado teniendo conversaciones superíndice 3 frecuentes en las últimas semanas. Conversaciones que según dicen, duran horas y horas. ¿De Q copyright hablar tanto? ¿Serú me solo temas profesionales o abru algo muy de ese personal en la mezcla? ¿Pero Q copyright significa todo esto? ¿Estamos ante una reconciliación superíndice 3N amorosa? ¿O simplemente se trata de una amistad que se ha retomado con el tiempo? Aquí es donde las cosas se ponen muy complicadas y donde cada uno de nosotros tiene que sacar sus propias conclusiones. Aquí es donde entran en juego mis propias teorías. Creo que la relación superíndice 3N entre Kan y Demet siempre ha sido especial, muy ese ayu de lo que mostraron en pantalla. Creo que el tiempo y la distancia han permitido que maduren y que vean las cosas con una perspectiva diferente. Y creo sinceramente que ambos se han dado cuenta de que tienen algo que vale la pena luchar. Creo que la boda de Demet fue un intento de dejar atrás el pasado, de empezar una nueva vida. Pero a veces el corazón superíndice 3N no entiende de razones. Y creo que en el fondo, Demet siempre supo que Kan era el verdadero amor de su vida. Y Kan, por supuesto, también copyright N tuvo sus momentos de duda y confusión superíndice 3N. Pero al final, el destino parece estar en más menos en volver a unirlos. No me malinterpreten, no estoy diciendo que ya es tu copyright N planeando la boda del siglo. Pero creo que se es tú, N dando una nueva oportunidad. Que es tú N explorando la posibilidad de retomar esa conexión superíndice 3N que los unió superíndice 3 hace aún más menos y que a juzgar por la reacción superíndice 3N de los fans, sigue viva en el corazón superíndice 3N de muchos. Ahora bien, también copyright N es importante ser realistas. Ambos son figuras públicas con agendas apretadas y una vida personal que inevitablemente, es expuesta al escrutinio público. No serú fácil. Tendrú que lidiar con la presión superíndice 3N medio tica, con los fans obsesionados y con los detractores que no creen en su relación superíndice 3N. Además ambos tienen carreras exitosas y compromisos profesionales que cumplir. Coordinar sus agendas y encontrar tiempo para estar juntos será un verdadero desafío.
Pero si hay algo que he aprendido siguiendo la vida de estas dos estrellas, es que son personas fuertes, decididas y que no se dejan amedrentar fácilmente. Si realmente quieren estar juntos, estoy segura de que encontrarán la manera de hacerlo funcionar. Son dos guerreros, mis amores, y no se rinden fácilmente. Y es que, seamos sinceros, a Q Copyright N no le gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo. Son una pareja explosiva, con una química inigualable y un talento innegable. Será el final perfecto para una historia que comenzó Superíndice 3 hace aún más menos o sí que a pesar de los obstáculos, aún tiene mucho que contar. Será como ver el final feliz de nuestra novela turca favorita, pero en la vida real. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Hasta que ellos mismos no confirmen nada, tendremos que conformarnos con las pistas que nos dejan caer en redes sociales y con las teorías que elucubramos en nuestros ratos libres. Pero eso es lo divertido del chisme, ¿no creen? Pero, ¿y si esto fuera el preludio de algo muy grande? ¿Y si estuvo Copyright Ramos a punto de presenciar el regreso de una de las parejas muy queridas de la televisión Superíndice 3N turca? Imagúnense. Será un bombazo o un autocopyrightico boom que sacudirá a las redes sociales y que nos hará creer, una vez más, en el poder del amor verdadero. Será una inyección Superíndice 3N de esperanza para todos aquellos que creen en los cuentos de hadas, y en que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Así que mis queridos fans, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos. Porque estoy segura de que en las Superíndice 3 y más semanas, tendremos muchas noticias sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto a QU en su canal de chismecito favorito, seremos los primeros en contarles todo, absolutamente todo. No se pierdan ni un detalle. En resumen, hemos explorado el intrigante resurgimiento de la relación Superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando las pistas en redes sociales, las declaraciones pasadas y las especulaciones que circulan entre los fans. Aunque no hay confirmación Superíndice 3N oficial, las más menosales apuntan a una posible reconciliación Superíndice 3N o, al menos, a una renovada amistad que ha despertado la ilusión Superíndice 3N de muchos. La historia continúa, y estaremos atentos a los Superíndice 3 capítulos de este culebro Superíndice 3N turco en la vida real. Prepu, rense para ese drama, ese emoción Superíndice 3N, y Q Copyright N sabe, Kizu ese hasta un final feliz. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó Superíndice 3 hacerlo. No se imaginan lo emocionada que estoy con todo esto. Me siento como una detective resolviendo el caso del siglo. Ahora CU Copyright, denme en los comentarios QU Copyright opinan ustedes. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿O simplemente se trata de una amistad que se ha retomado con el tiempo? Quiero saber sus teorías, sus predicciones, todo. ¿Creen que deberán protagonizar una nueva serie juntos? ¿QU Copyright tipo de historia les gustaría ver? Du Copyright gemme sus comentarios y Du Copyright gamme lo que piensan. Y antes de despedirme no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con todos sus amigos fans de Can y Demet, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Queremos seguir creciendo y trayu Copyright dándoles los mejores chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Y recuerden, mantengan siempre la esperanza, porque en el amor, todo es posible. Chao, chao.